Inchin Pumapuche, com y trofil mongen melay tufashi mapumeo. Y trofil mongen melay punginyim. Melay ta pu aukan kuyin. Melay ta anam ka, y trofil anam ka melay. Y trofil liwen ka melay. Feimu Pumapuche Fenchen Chipanto Putaku Fita Molein que tati tañipu puifique cheyem tañipu el men pu longko Molein tati tufashi mongen tufashi mapu feimuta kiñeque mongen. Mi nombre es Víctor Hugo Tralma Miyapi. Tengo 63 años de edad. Mi lugar, mi loft, es un lugar donde vivimos a orilla de un río, de Cholchol, que viene de Galvarino. Yo llegué hace 33 años a vivir ahí porque yo me crié en la comuna de Galvarino. Me socialicé acá con mi gente, con mi comunidad, donde somos 43 familias, vivimos en Curaco, en la comunidad de Juan Pedro Wilcán. Por lo tanto, desde esa fecha he sido ahí dirigente, he participado también en Guiatún, donde me nombraron Afcadi del Lonco principal hasta la fecha. Soy Afcadi, ayudante del Lonco. Pasyan tumaita aku kain tufashi wayin tufashi kalenta sayeng kuta molein tati siyaw pasyan te purapananta tati ngila tuin tati siyaw nga nasyen permisyo nga tati siyaw tufashi wayin ta moleita pungyen munta molay munta cuida montufashi trayen ko ken tuta tripay tufashi na kulay tufashi trayen ko tati siyaw mita el pay mi tufashi mapumeo mita el pay mi tufashi ko ta mong alayin ka siyaw nga nasyen mi maita tufashi mawidantu el pay mitati siyaw nga nasyen i trofil mongen mulay tufashi i trofil mongen ta mulay tati ka mulay lawen ka mulay ta anam ka mulay ta aliwen siyaw nga nasyen i trofil mongen mulay tufashi wayin tati kay muta fasyante ta Elwain tata permiso tati chao pungyen kumulay tufashi nga chao.
tufashiko, tufashistayenko, niay kubenewen, pumapuche, tufashi maleluta, kupaita, tufashi tayenko, tiene que ita magun, ka no meto leufo pele kameleita tayenko. Fei amukai keringun y ka pidito que feita kumean tu. Fei muta petun newen neita tufashi tayenko lamien. Mai kemana wen niai, faci nienta magunta newenta niaita ti, fei. Elukein magun, elukein ta la huenca, faci maguidantu, penchen la wen meleika, y chofi la wen meleita. Machita, manda que feita ta puerquenta, en tu que peita la wen. Rumeta palito que intati, feiti chayenco ta afli, inchinta. Ka taing mongenta aflaita tida la mien. Si todas las personas tuvieran este conocimiento que tenemos nosotros, hoy día no tendríamos estos efectos del calentamiento global, porque justamente el hombre ha ido cambiando el clima, a pesar de que el clima podría ser natural, pero sin embargo, sobre estas cosas, las plantaciones que yo le nombro, estos mismos caminos donde estamos aquí de pie, estas cosas son que fueron destruyendo la naturaleza, echa a perder el medio ambiente natural, por lo tanto, no hay un respeto hacia la naturaleza, no hay un respeto. Si bien es cierto que hablamos de progreso, pero el progreso destruye para progresar, dicen que hay que destruir. Por lo tanto, ahora, ¿quiénes respetamos? Solamente los que tenemos consideración, el que aprendió de muy niño, la cultura. Hoy día respetan los loncos, las machi, el huerquén, toda esa gente que tiene conocimiento respeta estos lugares. Estos lugares son muy sagrados, debiera ser el único respeto, pero hoy día se ha perdido el conocimiento. Hoy día, como le digo yo ahora en esta conversación, todo se habla de progreso, todo se habla de proyectos, los programas que se hacen en este país, sobre todo en esta región, lo formalizan en Santiago y no miran lo que tenemos aquí, cómo respetar nuestros lugares donde habitan nuestros nietos todavía, los administradores de la naturaleza. Yo le digo, son administradores de la naturaleza. Si todos respetáramos a los administradores de la naturaleza, el hombre, nosotros, nos volvimos administradores de nuestra propia vida, y eso es vivir en paz.